Hola, hola, comenzamos esta clase online del día de hoy. Muy bienvenidas todas. Vayan contándome cuándo se van conectando. Estoy súper contenta porque este es el primer entrenamiento gratuito de este año 2019, así es que estamos partiendo ahí con toda la energía. Así es que todas las preguntas, por favor, comentarios, dudas, vayan haciéndolas a medida que nosotros vamos conversando. Y las personas que ya han estado antes en mis entrenamientos gratuitos online saben más o menos cómo es la dinámica, así que yo los voy a ir saludando a medida que van entrando. Y vamos a partir en el día de hoy, donde vamos a estar conversando sobre 5 claves o 5 preguntas también, fundamentales a la hora de nosotros poder preparar una presentación y hablar seguros frente a la audiencia, frente a los equipos de trabajo, donde tú tienes que exponer alguna idea, ¿ya? Así es que, por favor, todas las preguntas, nuevamente les cuento que tengan, vayan haciéndola para que podamos hacer esta conversación más dinámica. Perfecto. Entonces, para comenzar, creo que es tremendamente importante que nosotros tengamos conciencia al minuto de hablar frente a un grupo de personas que el foco, ¿dónde tiene que estar? En mi audiencia. Es decir, si bien tú eres la persona que está parada ahí frente a un grupo de personas y todos te están mirando, evidentemente esa situación en sí misma es una situación que es ansiosa, porque no es algo que es habitual, ¿ya? No todos los días hacemos presentaciones, no todos los días tenemos que hablarnos, por ejemplo, si diriges un equipo de trabajo, no todos los días tienes que pararte frente a tu equipo a plantear ideas, a motivar, o a incentivar, o a vender un producto también, ¿ya? Entonces, en sí misma es una situación en donde nosotros tenemos un mayor nivel de tensión. Ahora, el foco no es como nosotros nos vemos frente a ese grupo de personas, sino que el foco está en las personas que te están escuchando. ¿Y cuáles son las claves para que tú te puedas sentir más segura? Primero, efectivamente, cuando a mí me dicen Marianela, pero es que mira, si yo me preparo bien, si yo estudio, si yo me sé todo de memoria, me va a funcionar perfecto. Eso es hasta cierto punto. ¿En qué sentido? En que si tú te preparas bien, eso le hacemos un checklist. Eso está perfecto, porque siempre tenemos que ir preparados para una presentación. Siempre tienes que saber el tema del cual vas a hablar, ¿ya? Eso está perfecto y en eso estamos de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que tú tengas que aprenderte todo de memoria. ¿Por qué? Porque como es una situación estresante, como les decía al principio, es muy probable de que como tú te estés expresando, las frases, las ideas que vas hilando, las vas a ir cambiando, porque además vas a estar en interacción con otras personas. Por lo tanto, esa estructura mental y ese párrafo a lo mejor de memoria que tú tienes, no te va a funcionar. Entonces, ese es un error. Lo importante es que estés preparada, que tengas conocimiento, pero que no pretendas memorizar todo lo que vas a decir, toda tu presentación. ¿Perfecto? Entonces, acá yo tengo que también tener conciencia que cuando yo me voy a parar frente al grupo de personas, manejando mi tema, tengo que preguntarme ciertas cosas. Primero, ¿qué les interesa a esas personas que están ahí? ¿Por qué esas personas están ahí escuchándome? Porque esas personas se tomaron el tiempo de venir a escuchar lo que yo tengo para decir. Primera cosa. Si no conoces a la audiencia con la que vas a hablar, tu trabajo, en el fondo, previo a tu presentación, es informarte, es saber quiénes van a venir, qué es lo que quieren, cuál es su objetivo de estar ahí. De tal manera que cuando tú prepares tu presentación, tengas incorporado también las diferentes posibilidades, si es que es un grupo grande, por supuesto, entonces hay personas que van a traer diferentes necesidades o diferentes intereses, para que tú puedas abarcar en su mayoría este objetivo o estas necesidades que traen las personas, ¿ya? Y esa es una pega antes que tienes que hacer, luego de preparar tu presentación, ¿ya? Entonces, tenemos que nuestro foco está en la audiencia. Segundo, tienes que informarte quién es tu audiencia, cuál es el objetivo de que esas personas están motivadas y están presentes ahí en ese momento para escucharte, ¿ya? En el fondo, en simple sería, ¿qué es lo que quieren escuchar esas personas que están ahí mirándote? ¿Ya? Algo quieren.
si no, no estarían ahí. Ahora, puede ser que también a mí me ha tocado en lo personal y dar charlas o hacer capacitaciones, por ejemplo, a un grupo de personas que no necesariamente tienen una motivación propia, digamos, de estar ahí, sino que van como obligados, porque es parte de la empresa y el jefe los manda. Entonces ahí hay que hacer estrategias en el minuto para poder conocer a esas personas y saber cuáles son las necesidades que traen, ¿ya? Esa sería como una excepción ahí. Luego de eso, es súper importante cuando tú estés preparando tu presentación, como ir más en profundidad y preguntarte, ¿cuál es la relación que yo tengo con este tema? ¿Qué cosas se me facilitan en el tema? ¿Qué cosas a lo mejor me son más complejas en el tema? ¿Cómo yo me relaciono con el tema que voy a hablar, que voy a plantear? Hay veces, que también en mi propia experiencia lo he vivido, que tenemos que plantear temas que son medios peliagudos o quizás a veces no estamos tan de acuerdo, pero vamos en representación de otro y tenemos que transmitir esa información, por ejemplo. Entonces, ahí es súper importante que tú hagas un trabajo interno para poder ver de qué manera tú te relacionas con el tema, de tal forma que le encuentres una lógica y un sentido para ti misma. De esa manera vas a poder entregar el tema con más claridad. Porque si tú cuestionas el tema, si no estás de acuerdo, si quieres defender algo, eso va a generar que no haya una buena disposición entre tu audiencia y tú. Y eso va a hacer que aumente tu tensión. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya, vayan ahí saludándome las personas que se van incorporando. Vamos en 3 cosas. Así es que si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden preguntar, contar alguna experiencia. Tenemos primero, lo más importante es tu audiencia. Segundo, preocúpate de saber y de conocer muy bien el tema y saber bien cuál es el objetivo que tienen las personas, en el fondo, ese día de asistir a tu charla, ¿ya? Ok, tercero, ¿cuál es la relación que tú tienes con el tema? Si te sientes súper vinculada con el tema, eso la verdad es que es bastante bueno, porque en general cuando nos sentimos como identificados con un tema podemos fluir más fácilmente, nuestras palabras pueden fluir más fácilmente. Pero no así cuando a veces nos sentimos en mayor distancia con un tema. Ahí como que de repente nos podemos sentir que eso puede entorpecer mi desempeño a la hora de tener que hablar frente a otro. Entonces eso yo lo tengo que hacer antes. Estas 3 cosas que les estoy hablando, tenemos que hacerlo antes y eso te va a ayudar a sentirte más segura cuando llegues al momento de tener que hablar y exponer frente a las demás personas. Perfecto. Lo siguiente, el cuarto. Las personas que están ahí tienen un objetivo para ir, ¿cierto? Ok, entonces vamos a juntar esa primera idea del objetivo que tienen las personas para estar ahí con que las personas se lleven algo concreto ese día de tu charla, de tu capacitación, de la motivación que tú estás haciendo. Que se lleven al menos una cosa concreta como aprendizaje, ¿ya? Ese sería el cuarto. Hola, Katy, ¿cómo estás? Qué rico verte por aquí. Entonces, es muy importante volver como a lo anterior de saber quién es tu público y cuál es su objetivo, porque desde ahí tú vas a poder diseñar algo concreto que las personas se puedan llevar. Si tú, por ejemplo, tienes que hacer una charla al inicio, a lo mejor para motivar a las personas en algo, ¿no? Ahí también es muy importante que ojalá lo puedas llevar a una experiencia que las personas lo puedan vincular con ellas. No algo teórico, no algo distante, sino que más bien una experiencia a nivel emocional. Porque en el fondo eso es lo que nosotros recordamos cuando vamos a una charla o vamos a una capacitación. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan encontrar algo específico que se puedan llevar las personas. Yo siempre recomiendo, y esto lo he dicho en más de algún entrenamiento online, que es entre 1 a 3 elementos concretos que las personas se lleven de tu charla. Eso ya es considerado exitoso, ¿ya? Porque si las personas que salen de ahí dicen, oye, esta charla estuvo súper buena porque logré aprender esto y lo voy a aplicar de esta manera,
Entonces ahí nosotros podemos decir, esta charla fue completamente exitosa. Ya, no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios, las investigaciones. ¿Y por qué tan poquitas cosas a lo mejor te estás preguntando? Porque la verdad es que la concentración que tenemos los seres humanos es cortita. Entonces la verdad es que si yo voy a una charla, a una capacitación y me entregan un montón de información, que en general a veces va acompañado como con 60.000 diapositivas, que en realidad ya como que uno a la número 20 ya no te acuerdas de la 10. Entonces, y no es porque las personas no tengan interés en lo que tú estás hablando, sino que es básicamente porque nuestra memoria no tiene la capacidad de retener tanta información, la memoria a corto plazo, ¿ya? Porque tienen que haber otros procesos a nivel de la memoria, a nivel psicológico, que nos ayuden a retener la información en un periodo más largo. Pero a corto plazo, que es lo que nosotros nos encontramos frente a una charla, es muy breve. Entonces, entre 1 a 3 elementos es el ideal, como para que tú le entregues a las personas cuando estén escuchándote. Más que eso, las personas lo van a perder, ¿ya? Entonces, pensando en esto de los 3 elementos, siempre en tu presentación tiene que haber una idea fundamental. Tiene que haber algo donde tú puedas poner tu estilo particular, tu sello, tu característica, ¿ya? Entonces, esa idea fundamental es como tu gran norte, es tu gran objetivo. Y independiente de cómo sea tu audiencia, independiente de las situaciones que puedan ocurrir en ese minuto, tú siempre tienes que tener en consideración tu idea fundamental. No puedes perderla de vista. Podemos a lo mejor cambiar el orden de la presentación, cambiar el orden de lo que yo quería decir, o a lo mejor tú te das cuenta que las personas tienen otro ritmo, y como tienen otro ritmo, a lo mejor tienes que acortar cosas que tú a lo mejor traías preparadas. Y todo eso va a ser en beneficio de tu audiencia, ¿ya? Porque a veces a mí me dicen, pucha, Marianela, traía todo esto preparado, pero al final no alcancé, porque se me hizo corto el tiempo, entonces me fue súper mal, no alcancé. Entonces ahí yo les digo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un stop y hacer una evaluación que sea objetiva, porque probablemente tu audiencia tenía otra necesidad a la cual tú atendiste y entonces tuviste que acortar información, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ahora, ese acortar información no quiere decir que tú vas a perder de vista tu idea fundamental o tu norte. No, ese no puede variar. ¿Cómo tú vas a llegar a esa idea fundamental o a ese norte para poder entregar esa información? Es lo que nosotros podemos ir flexibilizando y que yo trabajo muchísimo en los talleres presenciales, de cómo entregar un contenido en el momento justo, de la manera precisa y con la emocionalidad justa para que las personas puedan comprender a cabalidad esto que yo quiero comunicar. Hola Andy, ¿cómo estás? Qué rico verte por aquí. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta de las personas que están acá antes que continuemos? Hacemos, he visto que hay algunas personas que se están incorporando, vamos a ir haciendo un repaso de lo que hemos conversado hasta ahora. Entonces, tenemos, en primer lugar, me van a ver acá moviéndome porque estoy acá preparando también un segundito. Ya, ok. Entonces, tenemos primero que lo fundamental siempre es tu audiencia, no eres tú, ¿ya? Súper importante considerar eso, ¿ya? Entonces, como tu audiencia es lo más importante, lo que tenemos que hacer es en que tenemos que diseñar nuestra presentación para que esas personas que están ahí se involucren con lo que yo estoy planteando. Puede ser una charla, una capacitación, una motivación, por ejemplo, en una reunión de trabajo frente a tus equipos, ¿ya? Entonces ahí es súper importante que tú tengas muy claro qué es lo que esas personas se van a llevar de eso. ¿Por qué esas personas están ahí? ¿Ya? ¿Cuál es la motivación de esas personas de estar ahí en ese minuto escuchando? ¿Ya? Eso es lo primero. Luego de eso también es importante, lo que hemos conversado hasta ahora, es cuál es la relación que tú tienes con el tema. ¿Cómo tú te relacionas con el tema que vas a plantear? ¿Ya? Entonces, desde ahí, encontrar
como el gran sentido para que tú puedas transmitir esa idea hacia las personas, ¿no? El gran sentido para ti, en el fondo. Y acá yo les da ejemplos que hay veces que nosotros tenemos que transmitir un tema que a veces es medio peliagudo, que a veces es conflictivo, a veces en los equipos de trabajo, pero sin embargo igual tenemos que transmitirlo. Entonces tenemos que reflexionar sobre cómo es que yo me puedo vincular con ese tema de una manera diferente, de forma que las personas me escuchen, independiente de lo complejo que pueda ser, ¿ya? Luego, pensar en qué cosas o elementos las personas que te van a escuchar se van a llevar. Y acá conversábamos que es entre 1 a 3 elementos. ¿Por qué? Porque nuestra memoria a corto plazo funciona de esa manera, por lo tanto no podemos pretender llenar a las personas con información porque no van a retener nada. Y además, cuando las personas se llevan algo concreto de tu charla, puede ser un aprendizaje, una estrategia, una técnica, y con eso ya nosotros podemos dar por exitosa la charla que le estamos dando, ¿ya? Hay personas que tienen más habilidad para poder retener la información y a lo mejor se llevan los 3 elementos y eso, genial. Pero siempre plantéalo como en 3 bloques, en 3 elementos, para poder entregar esa información. Hola Rocío, qué rico verte. Ya, chiquillas, vayan haciéndome preguntas acá. Estoy acá en el Instagram también. Hola Bernardita, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Ok, entonces, y lo último que estábamos hablando sobre el norte, sobre la idea fundamental que en el fondo tiene tu charla. ¿Cuál es el gran sentido? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es ese objetivo? Y entonces, ¿cómo es que yo entrego esa información? ¿En qué momento es el preciso? ¿De qué manera? ¿Cómo están las personas ahí? Ya, este es el momento para poder entregar la información. Y ahí entro con esa información de tal manera que las personas puedan quedarse con algo muy concreto. ¿Ok? Esos serían como los grandes elementos que nosotros tenemos que tener. Si tú trabajas con eso antes de tu presentación, vas a poder sentirte muchísimo más segura, porque vas a sacar el foco de ti misma y lo vas a poner afuera, en la audiencia, lo que realmente es importante, en el gran sentido de estar haciendo la charla o la reunión de trabajo en la que estés, ¿ya? Porque eso no es para ti, sino que es para otros. Entonces, cuando nosotros nos focalizamos en entregarle eso a la audiencia, es mucho más fácil que las personas puedan incorporar los elementos que nosotros les estamos entregando. En general, el miedo a hablar en público tiene que ver con eso, con que con todos estos elementos que yo les estoy hablando, no uso mi ansiedad en el sentido sano, porque la ansiedad también tiene un aspecto que es saludable, que en el fondo nos permite prevenir, nos permite anteponernos a las situaciones. Entonces, lo que estamos hablando hoy día acá, con estas 5 claves para poder sentirte más segura, tiene que ver con que tú puedas manejar tu ansiedad de una manera muchísimo más saludable, de tal manera que cuando llegas al minuto de la presentación, hay varias cosas que sí pudiste manejar, ¿ya? Hay otros elementos que no podemos manejar nunca y que es, por ejemplo, el tipo de persona que va a llegar a tu charla. Eso siempre va a ser una incertidumbre y eso también es parte de lo que tenemos que aprender a aceptar cuando nosotros estamos dirigiéndonos frente a un grupo de personas, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿por qué yo les decía estas 5 claves para poder hablar en público de manera más segura y ampliar tus proyecciones profesionales? Porque en general la tendencia es que nosotros huimos de las situaciones donde tenemos que exponer o hablar o plantear una idea. Y eso a la larga va haciendo que nosotros limitemos nuestras en el fondo, posibilidades profesionales, súper concreto. Porque alguien que no muestra lo que es capaz de hacer, alguien que no es capaz de entregar una idea con la energía, con la motivación, con la emocionalidad adecuada, no se muestra, por muy competente o por mucha experiencia que tenga, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Porque cuando yo digo el mostrarme, no me estoy poniendo yo como en lo más importante o en lo más relevante, sino que el mostrarte, pero en función de la gente que te está escuchando. Y cuando nosotros nos ponemos en función de las personas que nos están escuchando, nos podemos conectar con el público, en el contacto visual, en el contacto a través del gesto, a través del movimiento,
¿ya? Que es muchísimo más potente y relevante que incluso el contenido verbal. Ya, queridas mías, estuve hablando así muy rápido el día de hoy porque tenía hartas cosas que quería compartir con ustedes. Voy a dejar acá un espacio que me puedan hacer preguntas o comentarios de todo esto que estuvimos conversando en el día de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Acá esto tiene un poquito de desfase, así que puedo ir esperando. Muchas gracias a todos. Bueno, a ver, les voy a contar algunas cosas mientras aparece alguna pregunta. Bueno, contarles que yo hago entrenamientos que son presenciales, que son parte de mi programa, Presenta Sin Miedo, y ahí yo voy viendo elementos que son mucho más prácticos que fue lo que fuimos conversando en el día de hoy. Es decir, vamos llevando a la práctica todo esto que conversamos en este entrenamiento que estamos viendo hoy día, ¿ya? Así que si hay alguna persona que está interesada, que le gustaría tomar acción y decir, ya, ¿sabes qué? Yo quiero participar del programa, quiero ver si el programa es lo que yo necesito, los invito a que postulen a la sesión de claridad gratuita conmigo. Yo voy a dejar el link una vez que nosotros terminemos acá en el día de hoy, y puedes postular directamente y podemos conversar y ver si efectivamente podemos trabajar juntas. Si veo que a lo mejor el programa no se adecua a tus necesidades, también en esa sesión yo te doy sugerencias y, digamos, qué acciones concretas puedes tomar que te pueden ayudar para poder avanzar y a aprender a comunicarte sin tanto miedo y manejar todas esas sensaciones físicas que la verdad es que son bastante desagradables, y esas son las que nos desconcentran cuando nosotros estamos hablando frente a las demás personas, porque ahí empezamos a conectarnos con lo que sentimos, con esto de la voz, de la sudoración, etcétera. Entonces, eso nos distrae para ponerle foco a todos estos elementos que estuvimos conversando hoy día, ¿ya? Bueno, parece ser que no hay más preguntas. Les dejo un beso grande por allá en Instagram a todos los que pasaron por aquí el día, a las que están acá en grupo, muchas gracias. Y como siempre, yo voy a estar haciendo constantemente estos entrenamientos online, así que quedan todos súper invitados a que sean parte de mi red de profesionales, Presenta Sin Miedo, que es mi grupo cerrado de Facebook. Les dejo un besito, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en el siguiente entrenamiento. Chao, chao.